La saga Viernes 13 nos presentó a Jason Voorhees, uno de los íconos legendarios del slasher de los años 80, siendo un asesino imparable, que acaba con cualquiera que se atreva a entrar en su territorio, el infame campamento del Lago Cristal. Detrás de su máscara de hockey, y sus brutales muertes, se esconde una historia marcada por la tragedia, la venganza, y el odio heredado de su madre, Pamela Voorhees, quien inició la sangrienta cadena de asesinatos, buscando castigar a los responsables de la supuesta muerte de su hijo. A lo largo de sus 12 películas, la franquicia construyó una mitología llena de momentos perturbadores, escenas memorables, y preguntas sin resolver. Desde sucesos sobrenaturales, hasta detalles que parecen contradecir la historia oficial. En consecuencia, se formaron muchas incógnitas, que nunca recibieron una explicación satisfactoria. Por eso, los fans han creado teorías y conectado pistas, para intentar dar sentido a las interrogantes más extrañas del Lago Cristal. En este video, exploraremos algunos de los enigmas más grandes de la saga, analizando qué pudo haber ocurrido realmente. Estos son 5 misterios de Viernes 13 poco conocidos, que aún carecen de una respuesta oficial. Nota importante, solo se considerarán los hechos vistos en las películas, dejando fuera cómics, fanfilms, y el videojuego de 2017, que aunque pueden ayudar a entender varios sucesos de la saga, estos no forman parte oficial de la cronología cinematográfica. Ahora sí, prepara tu linterna, evita adentrarte solo en el bosque, y comencemos. Este es, posiblemente, uno de los misterios más extraños de toda la saga, porque mientras las películas intentan presentar a Jason como una simple leyenda urbana, la realidad es que los hechos ocurridos en Lago Cristal deberían haber convertido el caso en uno de los mayores escándalos criminales de Estados Unidos. Durante décadas, ocurrieron asesinatos masivos, desapariciones y múltiples tragedias relacionadas con el campamento. Sin embargo, las autoridades casi siempre actuaban como si Jason no existiera realmente, o como si todo fueran simples rumores exagerados. De hecho, uno de los pocos personajes que defendía constantemente que Jason era real, fue Tommy Jarvis, precisamente porque él logró derrotarlo, y posteriormente, lo revivió accidentalmente en la 6ª película, debido a que necesitaba comprobar si el cuerpo del asesino realmente había sido cremado, tal como aseguraban las autoridades. No obstante, descubre que todo había sido una mentira, y que el cadáver seguía intacto, enterrado clandestinamente. Nunca se explica por qué ocultaron el cuerpo, pero todo apunta a que las autoridades lo mantuvieron en secreto como una forma de alimentar el morbo alrededor de la historia de Jason, y atraer a curiosos al campamento. Ahora, todo cambia cuando llegamos a la película de Jason va al infierno, o Viernes 13 parte 9. Aquí, descubrimos que el gobierno ya seguía de cerca al asesino, al punto de que el FBI prepara una emboscada para eliminarlo haciéndolo explotar. Aunque sabemos que sobrevive poseyendo cuerpos, algo que incluso hizo pensar a muchos fans, que esta versión del personaje podría tratarse de un deadite. Y las sospechas aumentan todavía más, en Jason X, donde se revela que las autoridades habían capturado al asesino, y construido un laboratorio subterráneo bajo la zona del Lago Cristal, para estudiar su increíble capacidad de regeneración y resistencia sobrehumana. Con todo esto, queda claro que Jason no era simplemente un mito, y aún así, las autoridades parecían encubrir todo lo ocurrido. Esto también podría explicar por qué el campamento jamás fue destruido definitivamente a pesar de tantas desgracias. Incluso, la desaparición de Jarvis después de la 6ª película, podría estar relacionada con este misterio, ya que nunca volvimos a verlo dentro de la cronología principal, dando pie a la teoría de que el gobierno pudo haberlo silenciado, para evitar que revelara toda la verdad sobre Jason. Y no solamente él, sino también las distintas chicas que vimos en el resto de películas que lograron sobrevivir, y de las que tampoco se volvió a saber nada. Tal vez sufrieron extorsiones, o simplemente desaparecieron por sus propios medios, intentando olvidar esos eventos traumáticos que vivieron.
Por otro lado, personajes como Creighton Duke, hablaban abiertamente sobre la existencia del asesino, mientras que los habitantes de la zona, parecían reaccionar con demasiada normalidad ante la constante ola de violencia. Esto podría indicar que durante años, las autoridades manipularon la información, haciendo creer que los asesinatos eran obra de imitadores o simples criminales, mientras observaban secretamente el comportamiento de Jason, para sus propios fines científicos y lucrativos, a costa de vidas humanas. A pesar de todo ello, nada de esto fue confirmado oficialmente, pero considerando todo lo que muestran las películas, todo parece apuntar a un encubrimiento gubernamental, que podría explicar varias de las inconsistencias más grandes de la saga. Sabemos que Pamela Voorhees murió decapitada por la superviviente Alice Hardy en la primera cinta de la saga, para posteriormente en la cuarta entrega, Jason también sería eliminado por un joven Tommy Jarvis. Con los dos asesinos fuera de juego, se pensaría que la calma y la paz empezarían a regresar al Lago Cristal. Sin embargo, esto no fue así. La gran cantidad de dolor y sufrimiento acumulado en el lugar, parece haber dejado una especie de huella o presencia constante, que nunca desaparece. Esto ha llevado a la idea de que las esencias, de madre e hijo, jamás abandonaron el lago, quedando atrapadas como si el propio campamento, funcionara como una especie de purgatorio o prisión espiritual. De ahí también surge la idea de que el lugar está maldito, como si estuviera impregnado de sus auras. Esto podría reforzarse con el hecho de que Jason, constantemente parece escuchar la voz de su madre, como si Pamela siguiera observando todo lo que ocurre, y guiándolo para eliminar a cualquiera que entre en su territorio, además de advertirle de posibles peligros. Más tarde, en la quinta película, las alucinaciones y el estado mental de Jarvis, pueden interpretarse no solo como trauma psicológico, sino como una posible influencia del propio Jason, intentando quebrar su mente para encontrar una forma de regresar, o apoderarse de su cuerpo. En esta misma entrega, el caso de Roy Barnes, quien adopta la identidad del asesino para vengar la muerte de su hijo, también alimenta esta idea, ya que su transformación violenta, parece casi activada por la sombra del mito de Jason. Incluso, su fuerza y resistencia anormales, pueden interpretarse como una especie de influencia del mal asociado al asesino, sufriendo una manipulación persistente. Al final de esa película, queda la sensación de que Tony podría convertirse en una versión corrupta afectada por Jason, siendo una posible contaminación espiritual del asesino, que ahora tomó su control. Pero esto no ocurrió de forma definitiva. Sin embargo, es en la sexta película, donde esta idea cobra más fuerza, dentro del contexto sobrenatural de la saga. Cuando Tommy clava la varilla metálica en el cuerpo de Jason, y este es alcanzado por un rayo, ocurre el momento clave que permite su regreso. A partir de ahí, el asesino vuelve con una fuerza mucho mayor, como si hubiera acumulado energía durante su tiempo muerto, lo que hace pensar que no fue una simple resurrección física, sino algo más profundo. Adicionalmente, el hecho de que hundirlo en el lago no lo destruya definitivamente lo consolida, ya que en la séptima película, Tina lo libera nuevamente, como si Jason simplemente hubiera estado en un estado de letargo, esperando ser despertado. Con todos estos hechos, se puede interpretar que las almas de Pamela y Jason nunca abandonaron realmente el Lago Cristal, sino que quedaron ligadas al lugar, alimentando su maldición y esperando el momento adecuado para regresar, y continuar con la masacre. Obviamente, esto no es una confirmación oficial dentro de la saga, pero funciona como una explicación bastante coherente dentro del propio lore, para entender por qué el asesino siempre logra volver una y otra vez. Si hablamos de las chicas finales de la saga Viernes 13, definitivamente Tina Shepard es una de las más misteriosas que podemos encontrar, ya que fue la primera en contar con poderes telequinéticos sobrenaturales, con los cuales pudo enfrentar a Jason y lograr derrotarlo. Pero la gran interrogante es: ¿de dónde provienen estos poderes?
Si exploramos un poco de su trasfondo visto en la séptima película de la saga, nos muestran que, desde su infancia, tanto ella como su madre sufrieron maltratos psicológicos y físicos por parte de su padre alcohólico. En una ocasión, cuando se encontraban en Lago Cristal, y después de una agresión que le provocó su padre a su madre, Tina logró despertar estas habilidades telequinéticas, causando la muerte accidental de su padre, al derrumbar el muelle del lago donde estaba parado, provocando que se hundiera y se ahogara. Esto le generó un fuerte trauma y un gran remordimiento, por lo que su madre la llevó a diferentes centros psiquiátricos en busca de ayuda. Es en ese proceso cuando conocen al Dr. Creus, quien descubre su potencial, y decide llevarla nuevamente al campamento, para intentar explotarla, y llevarla al límite para su propio beneficio. Ahora bien, la película nunca menciona de forma clara el origen de estos poderes, pero se puede interpretar que Tina ya los poseía desde su nacimiento. El evento con su padre en el lago simplemente habría actuado como el detonante que liberó esa energía reprimida, intensificándola debido a sus emociones extremas. Esto se refuerza en varias escenas de la película, cuando Tina siente enojo, tristeza, o peligro inminente, sus habilidades se activan con mayor intensidad, aunque también le consumen demasiada energía, provocando incluso que se desmaye en algunas ocasiones. Un ejemplo claro, es cuando logra despertar tanto a Jason como a su padre. Sin embargo, todo sigue siendo un misterio, ya que no se explica de forma definitiva el origen de sus poderes, ni qué ocurre con ella después de los eventos de la película. Esto deja abierta la posibilidad de que haya decidido ocultar sus habilidades, lo que también explicaría por qué nunca volvió a aparecer, ni las autoridades mostraron interés en ella. Fuera del lore de las películas, se sabe que esta séptima entrega, originalmente, tenía la intención de ser el primer crossover entre Freddy y Jason, que años después se haría realidad, pero debido a que los estudios no llegaron a un acuerdo, se cambió la historia. Para no hacerla repetitiva, y siguiendo ese mismo camino de confrontación, decidieron introducir a Tina como una nueva rival con habilidades sobrenaturales, capaces de combatir al asesino del Lago Cristal. Aún así, nunca se da una explicación completamente coherente para sus poderes, lo que lleva a la interpretación de que la propia aura del campamento podría haberlos activado de manera inestable, ya que, al ser un lugar cargado de tanta negatividad, funcionaría como una especie de interruptor, capaz de amplificarlos con el tiempo. Incluso, queda la duda de si Tina fue un caso único, o si existieron otras personas en Lago Cristal con habilidades similares que nunca llegaron a mostrarse. El hecho de que su poder reaccione de forma tan emocional y defensiva en el campamento, lleva a considerar que podría estar ligada directamente a lo que ocurre en ese lugar. Pero nada de esto está confirmado oficialmente. Desde la primera película, se nos cuenta que Jason, cuando era niño, cayó al lago debido a la negligencia de los monitores, y terminó ahogándose en Lago Cristal. Sin embargo, este hecho siempre fue ambiguo, y poco explorado, ya que con el paso de las películas, comenzó a surgir la idea de que realmente nunca murió aquel verano de 1957, sino que sobrevivió, y vivió oculto durante años en los bosques cercanos al campamento. Esto explicaría por qué, a medida que fue creciendo y desarrollándose, adquirió grandes capacidades físicas, ya que estaba acostumbrado a sobrevivir en un entorno salvaje y aislado. Incluso, se puede interpretar que observaba desde lejos cómo Pamela eliminaba a cualquiera que ingresara al campamento, alimentando poco a poco su odio hacia los intrusos. Tras la muerte de su madre, toda esa rabia acumulada habría intensificado aún más su brutalidad. Pero también existe otra posibilidad mucho más oscura, y es que Jason sí haya muerto realmente en el lago, y que posteriormente regresara debido al dolor y la obsesión de Pamela por verlo de vuelta. Esto explicaría por qué desde su primera aparición como adulto, en parte 2, ya parecía contar con una resistencia y fuerza superiores a las de una persona normal, como si aquel incidente hubiera alterado completamente su biología, y vinculado su destino al campamento. De hecho, mientras más avanzaba la saga, más difícil era determinar si Jason seguía siendo un simple humano, o si se había transformado en algo completamente distinto.
su capacidad para resistir ataques fuertes, y regresar después de aparentes muertes definitivas, hizo que muchos fans comenzaran a relacionar aquel incidente como el punto exacto donde su naturaleza cambió para siempre. Además, se podría pensar que este vínculo con el lago, y con la memoria de Pamela, lo mantiene anclado a ese lugar, reforzando su fuerza y motivación para continuar con su venganza. Este misterio, que ha intrigado a los fanáticos durante décadas, podría finalmente resolverse, con la nueva serie de Crystal Lake, donde veremos a Pamela y a Jason niño, desde sus orígenes, lo que permitirá explorar con mayor detalle, cómo surgió su lado sobrenatural, y el motivo exacto de su extraordinaria resistencia. Adicionalmente, podría arrojar luz sobre la conexión entre el trauma, la venganza, y los poderes que parecen trascender la muerte, consolidando uno de los enigmas más antiguos y fascinantes de toda la franquicia. Para este misterio, nos enfocamos en otra chica final de la saga, en este caso, Renée Wickham, protagonista de la octava entrega, quien sufría de aquafobia, un miedo intenso al agua provocado por un trauma infantil. De pequeña, su tío la arrojó al lago Cristal, para enseñarle a nadar, y fue en ese momento cuando tuvo la primera visión de un niño Jason, tratando de arrastrarla hacia las profundidades. Lo curioso es que estas alucinaciones cambiaban constantemente la apariencia del niño. En algunas escenas, lo vemos con la deformidad característica de la hidrocefalia, mientras que en otras, parece un niño aparentemente normal, solo con leves cambios, incluso con cabello. Esto ha generado un gran debate entre los fans. ¿Era solo un reflejo del trauma compartido con Jason, y su propia fobia al agua? ¿O había un motivo más oscuro y sobrenatural detrás de estas visiones? La película nunca ofrece una explicación clara, y este misterio sigue sin resolverse. La confusión aumenta al final de la cinta, cuando Renée y Sean logran sobrevivir y derrotar al asesino, siendo este arrastrado por los residuos tóxicos de la ciudad. Sin embargo, en su última aparición, la silueta del niño vuelve a aparecer, viéndose completamente normal, a los ojos de Renée, mientras que Sean, posiblemente percibe que el cuerpo está desintegrado. Este hecho abrió muchas interpretaciones, sobre por qué ambos lo veían de formas distintas, y después, simplemente huyen del lugar, dejando todo abierto y sin respuesta. Esto ha llevado a teorías interesantes, donde algunos sostienen que las visiones de Renée reflejan la conexión psíquica que Jason tenía con el campamento y con los traumas de sus víctimas. Mientras que otros creen que son una manifestación de la energía residual del propio campamento, acumulada durante años de violencia, y capaz de alterar la percepción de quienes entran. Incluso se podría especular que estas alucinaciones representan fragmentos del propio espíritu del asesino, mostrando a veces su lado más inocente, y otras, su lado agresivo, intentando dominar o atacar a Renée. También queda la posibilidad de que estas visiones fueran una forma de advertencia, una señal del campamento, de que Jason seguía vivo de algún modo, listo para regresar. De esta manera, estas visiones nunca reciben una explicación oficial de su propósito, y refuerzan la idea de que el niño Jason sigue siendo un enigma incluso dentro de su propia saga, un misterio que combina lo psicológico con lo sobrenatural, y que sigue inquietando hasta la actualidad. Bueno mi gente, eso es todo por el video de hoy. La verdad es que la saga de Viernes 13 esconde muchos misterios que probablemente nunca reciban una respuesta oficial, aunque eso podría cambiar dependiendo del nuevo rumbo que tome la franquicia con el proyecto de la nueva serie, y también con los derechos que ahora posee Jason Universe, quienes podrían tomar varios de estos conceptos y reinventarlos dentro de un lore completamente diferente, que cambie por completo a Jason. Pero eso ya lo veremos en el futuro. Muchas gracias por haber visto el video, de verdad que lo aprecio mucho, no olviden suscribirse, compartir, dejar un me gusta, y escribir en los comentarios sus opiniones, diciéndome qué opinan sobre estos misterios, y cuáles otros conoces sobre la saga. Ahora sin nada más que decir, procedo a retirarme, se me cuidan, y nos veremos en otra ocasión. Hasta pronto.